Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Trajeron el palo? No, pues las viejitas de la tercera edad son las que andan con el palito. Y hoy están como que, bueno, no sé si me pueden prender esta luz o está dañada. ¿Está dañada esa lámpara? ¿Me la pueden prender, por favor? Bueno, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cuántos fueron al campamento de los que están aquí? Bendecidos. Bendecidos. ¿Todavía recuerdan la palabra? Sí, ¿de qué hablaron? ¿De quién? Ajá, ¿y cuántas Danielas y Danieles vinieron hoy? Y entonces va entrando Daniel y Daniela. Mentiras. Bueno, empecemos. Yo le pido ahí donde usted está que cierre sus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, Señor, por tu mover en este lugar. Gracias por estar en esta noche, Señor, porque es un privilegio venir a tu casa y adorar. Es un privilegio tener un lugar donde congregarnos, Señor, donde conocer más de tu presencia. Gracias porque tú pones el querer como el hacer, porque nos has traído a este lugar para hablarnos, para ministrar a nuestro corazón. Señor, yo pongo el corazón de cada uno de nosotros en tu presencia una vez más. Señor, te pido que hables, que ministres, que tu palabra, Señor, logre el propósito por el cual la traes en esta noche. Clamo, Señor, porque haya tierra fértil en nuestro corazón, que podamos salir de este lugar siendo hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Que tú transformes nuestra vida una vez más por tu palabra, Señor, que ministres a nuestro espíritu, que hables a nuestro espíritu, Señor. Yo anulo todo argumento que se pueda levantar en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, todo lo que pueda robar lo que tú tienes para nosotros en esta noche, todo cansancio, toda pereza, toda apatía, Señor. Y te pido que seas tú ministrando, Dios. Yo callo toda palabra humana, Señor, todo lo que yo pueda decir en mi conocimiento y en mi sabiduría, y te pido que seas tú en esta hora, Señor, en cada uno de nosotros. Dios, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quisiera preguntarle a alguien que esté por acá adelante. Mentiras, vamos a preguntarle a Sofía. Sofía, ¿a qué le tienes miedo? No, pero es que no sé ahí. Bueno, ¿a qué le tiene miedo Sofía? A las cucarachas. Comparto ese miedo. Comparto esa fobia. Jessica, ¿a qué le tiene miedo Jessica Victoria? Una de las cosas que más me aterroriza son los mangoviches en diciembre. Que le huya a los mangoviches en diciembre. ¿Y Jessica García? No sé, a los ratones. A los ratones con R. No, mentira. Bueno, ¿por qué les preguntaba eso? Porque yo le tengo miedo a las cucarachas, pero miedo es miedo y no sé por qué, o sea, no, pues no sé, o sea, es un miedo que me da pena, pero me da miedo, o sea, es de paralizarme, de Dios mío, la cucaracha, y no sé por qué, sí, pues bueno, una cucaracha no me puede hacer nada, pero sí me da miedo, y he tratado como de, bueno, por temporadas como que me pasa la bobada y las mato, pero no sé, yo veo una cucaracha voladora y eso es paralizante. O sea, es tan así que muchas veces cuando vivía en otra casa, vivíamos cerca de un río, y yo escuchaba una cucaracha voladora y una cucaracha que estuvo casi como unos 2 meses, y en todo ese tiempo yo no dormí en mi pieza. Me quedaba dormida en el asiento, o sea, donde fuera, pero yo no dormía. Porque no sé, no soy capaz de, no sé, me da miedo, pero no sé por qué. Si eso, pues yo no sé qué es lo máximo que puede hacer una cucaracha, yo no sé si pica, una cucaracha no hace nada, es como la impresión, pero no sé, me causan terror. ¿Y por qué les hablaba del miedo? Porque nosotros muchas veces tenemos miedos que nos impiden hacer muchas cosas que podríamos hacer, y son cosas que como que nos detienen, nos paralizan,
nos roban lo que como que Dios quiere entregarnos. Y quiero que vamos a Mateo 14, Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 23. Quiero leerles aquí el significado de la palabra miedo, que lo saqué del libro, del diccionario de la Real Academia. Dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y eso me sorprendió, o imaginario, porque pues uno puede tener miedo, yo le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a subirme a tal parte porque de pronto me caigo, le tengo miedo a que pero muchas cosas, muchos miedos que nosotros tenemos son imaginarios, son cosas que nosotros creamos en nuestra mente y eso nos produce miedo. Y el segundo significado dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Tengan presente esa palabra desconfianza. Entonces vamos a leer Mateo 14 del 22 al 33. Dice: Jesús anda sobre el mar. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces ¿de qué? De miedo. Entonces dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, aquí vemos el episodio cuando Pedro camina sobre las aguas, pero me llamaba la atención esa palabra que está ahí varias veces, y es miedo. Dice que Jesús lo llama. Bueno, Jesús estaba pues con la multitud y les dice: pasen al otro lado, súbanse a la barca, pasen al otro lado, les da una orden. Pero dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús venía caminando sobre las aguas, y que ellos lo ven de lejos y piensan que es un fantasma, algo imaginario. Ellos piensan que es un fantasma y entonces sienten temor, sienten miedo. Y entonces, bueno, Pedro le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Y bueno, en fin, pasa lo que ya leímos. Pero entonces, nosotros jóvenes, me incluyo ahí todavía, ¿cierto, Juan? Todavía cabemos ahí, aunque en Colombia los jóvenes son hasta los 28 años, ya casi salgo de ahí. Entonces, dice que ellos tuvieron miedo. Y cuando Jesús le dice: ven, o cuando Jesús nos llama o nos hace un llamado, nos trae a este lugar, empezamos a caminar con Dios, yo sé que hay muchas cosas que traen miedo a nuestro corazón. Y miedo no de pronto de: ay, no, es que Dios es malo, Dios nos va a hacer esto, Dios nos va a hacer lo otro, sino que muchas cosas que nosotros tenemos como jóvenes empiezan como a tambalear entre si voy a preferir estas cosas o me voy a quedar con estas. Si será mejor seguir estas cosas y recibir estas cosas, o quedarme con las que ya tengo seguras, entre comillas, aquí en mi mano. Y entonces, de pronto hace 8 días que estuvimos en un campamento extraordinario, que fue extraordinario, Dios nos habló muchas cosas y ministraba muchas cosas a nuestro corazón, y hemos recibido muchas cosas no solo en este campamento, sino en cada palabra que Dios trae, y en cada campamento que hemos pasado, y en cada actividad que hemos pasado. Pero hay cosas que detienen nuestro caminar y que traen miedo a nuestra vida o nos paralizan y nos impiden seguir adelante. Si nosotros hiciéramos como una recopilación de los nombres o todas las personas que han pasado por este lugar, que han ido a un encuentro, que han ido a un campamento, que han estado en este lugar, seguramente, y veo que la mayoría de los que estamos aquí
pues la mayoría de los que están son nuevos. O sea, son muy poquitos los que llevan años, los que pueden decir yo llevo 10 años en este lugar, 15 años, yo nací aquí o llevo 20, pero hay una generación nueva y siempre ha sido como ese, no sé, ese círculo de que siempre son muy poquitos los que se conservan y es generaciones nuevas, generaciones nuevas, generaciones nuevas, generaciones nuevas. Y pienso que una parte de aquello que nos saca de los caminos del Señor es el miedo. Y es el miedo a muchas cosas. En esta ocasión Pedro tuvo miedo. Y de pronto cuando leemos este episodio, cuando nos han ministrado acerca de este episodio, muchos nos dicen que las circunstancias, la turbulencia y todo lo que se armó entonces le hizo sentir miedo. Y sí, eso puede que nos haga sentir miedo. Pero nosotros como jóvenes tenemos miedos que están ahí y nos sacan del propósito de Dios. Miedo a que Dios no cumpla mis expectativas. Miedo a que lo que yo tengo me sea quitado. Miedo a que tengo que renunciar a todo lo que significa el mundo para mí, mi diversión, la rumba, yo qué sé, mis amigos, el trago, la droga. Miedo a mi forma de ser, a mi forma de, no sé, a lo que tenemos tan seguro o a lo que venimos teniendo desde el mundo tan seguro. Y entonces, Pedro, en esta ocasión, en el versículo 26, los discípulos dicen que viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Y cuando ellos dicen un fantasma, eso lo voy a hablar más adelante, pero quiero que veamos algo aquí. Cuando ellos a lo lejos no reconocen a Jesús, eso me habla de que ellos no tenían muy claro quién era Jesús. O sea, podemos ver que ellos veían como una imagen borrosa y pensaron que era un fantasma. Y el desconocimiento de saber quién es Dios, quién es Jesús, es uno de los miedos que nos saca de este lugar. Y me explico. Cuando yo no tengo claro quién es el Dios que me llamó, o quién es Dios, o qué tanto tiene Jesús para mí, si Él es real o no es real, si realmente es una persona en la que yo puedo confiar, si realmente todo lo que Dios dice es verdad, eso me saca de los caminos de Dios. Porque yo sé que Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho una promesa, amén. Nos ha hecho promesas. Y el no creer en el Dios que hizo esa promesa, muchas veces, y quiero que usted lo tenga presente, si yo no conozco ese Dios, si lo que yo tengo de imagen de Dios, de Jesús, de la persona de Dios, de la persona del Espíritu Santo, de la persona de Jesús, es una imagen errónea, eso tarde que temprano me hará tambalear y me sacará de este lugar. Porque creeré en 1000 cosas más y vendrán doctrinas, vendrán palabras, vendrán yo que sé tantas cosas que me harán dudar del Dios real, del verdadero Dios, del Dios todopoderoso, del Dios que puede hacer, del Dios que puede transformar, del Dios que puede cambiar. Y entonces dice que en esta ocasión ellos vieron un fantasma y ellos pues se turbaron porque creyeron que era un fantasma y dieron voces de miedo. Y cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, si Dios me ha prometido cosas y yo no las veo, eso me va a hacer tambalear de si realmente Dios es Dios. Y créanme que con Dios se toma su tiempo para hacer sus cosas. Y si Dios le ha hecho promesas ahorita, seguramente que usted la respuesta a esas promesas no las va a ver mañana. Ni pasado mañana, ni en 1 año, ni en 2 años. Quizá Dios se tome muchos años para cumplir aquello que Él le ha prometido. Pero si de algo usted puede estar seguro, es de que Él lo va a cumplir. Pero necesitamos tener plena confianza. Uno de los significados del miedo era que es un sentimiento de desconfianza que me impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y eso lo sabe el enemigo. Y entonces siempre pone como esa desconfianza en cada uno de nosotros para que nosotros dudemos de lo que realmente Dios piensa hacer y que quiere hacer en cada uno de nosotros. Vemos en el versículo 28 y el 29 que en el versículo 28 y 29 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir, y descendió. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nosotros vemos que al principio ellos tuvieron miedo, pero entonces Pedro le dice: Señor, si usted es, mande que yo ande sobre las aguas. Y entonces Jesús le dice: ven. Y él se baja, dice que descendiendo Pedro caminó sobre las aguas. Y es que es fácil
caminar o creerle a Dios cuando Dios nos trae una palabra, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos ministra, cuando Dios nos está hablando, cuando nosotros le preguntamos algo a Dios y Dios nos trae una confirmación de lo que Él nos está diciendo, cuando recién somos ministrados, cuando pasa algo espectacular y uy, Dios me habló, Dios me ministró, Dios me tocó, Dios dijo, Dios hizo. Es muy fácil caminar con el Señor cuando tenemos las cosas de Dios ahí, cuando Dios está hablando, cuando Dios está ministrando, cuando Dios está haciendo. Pero es un poco difícil seguir caminando cuando Dios hace silencio. Dice en el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? Tuvo miedo. Y es decir que las condiciones en ese momento cambiaron. Y él creyó, inmediatamente Dios le dio esa palabra, ven, él dijo, no, pues Jesús me está hablando, yo me bajo de la barca y camino. Y empezó a dar sus pasitos, pero apenas las cosas empezaron como a cambiar, ¿qué pasó? Tuvo miedo, y tuvo miedo de hundirse, de ahogarse, de que no fuera a llegar hasta donde Jesús. Pues yo no sé, yo me imagino y yo creo que yo también hubiera tenido miedo, no sé cuántos dicen, no, pues yo hubiera ido fresca. Y no había pasado nada, y más de noche, los vientos pues fuertes, y uno, ay Dios mío, Dios está lejos y yo por acá. Y entonces vemos que Pedro empezó a caminar, pero dice que tuvo miedo. Y algo que nosotros tenemos que tener la convicción, porque vemos algo especial ahí, dice en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que aunque nosotros empecemos a hundirnos, aunque en nuestra mente hayan cosas que nos hagan dudar de la veracidad de la palabra de Dios, aunque nuestra mente cree cosas que no van a pasar muy seguramente, o aunque nuestra mente empiece a decirnos, es que no vas a ser capaz, es que este pecado es demasiado grande para que lo venzas, o lo que tú tienes es demasiado grande para que tú puedas hacer algo o que Dios pueda hacer algo contigo, dice que aunque él empezó a hundirse, él dijo algo y fue, Jesús, sálvame, y en ese momento Jesús extiende su mano y lo saca y le dice, ¿por qué dudaste? No importa que tantas cosas nos hagan dudar de lo que Dios ha dicho o que tantas cosas empiecen a oprimir nuestro corazón, y quiero que usted se lleve eso en esta noche. No importa que tantas cosas empiecen a pasar, que tantas dificultades empecemos a atravesar, pero yo quiero que usted tenga la certeza que muchas de esas cosas quizá no van a pasar. Son simplemente imaginación que hay en nuestra mente y cosas que nos hacen pensar como que Dios mío, ¿y esto qué fue? Y segundo, que aunque así fuera, aunque esas cosas que usted teme vinieran, Jesús va a estar ahí para levantar. Jesús no lo va a dejar solo. Si Dios dijo algo con usted o si Dios le prometió algo a usted, Él lo va a cumplir. En su tiempo, Él lo va a cumplir. Y nosotros como jóvenes debemos de tener la certeza que así es. Aunque muchas veces de pronto las personas más cercanas que tenemos a nuestro alrededor duden de eso o hagan o digan palabras o hagan cosas que nos hacen pensar de que no va a ser así, Dios va a hacer lo que Él nos prometió a cada uno de nosotros. Y de pronto en este caso el miedo de nosotros no será, no sé, hundirnos, no sé, en un pecado o algo así. Puede que no sea el miedo de nosotros, pero pueden haber muchos miedos como jóvenes que tenemos, y es miedo a seguir, miedo a creerle, miedo a que Dios no cumpla nuestras expectativas, a que Dios me quite lo que yo tengo. ¿Cuántas veces? Yo pienso que eso es uno de los miedos que como jóvenes tenemos cuando llegamos aquí, miedo a que Dios me quite algo. ¿Alguien ha tenido miedo a que Dios le quite algo? No, nadie teme que Dios le quite algo. Si Dios le dijera, hágame el favor y me entrega a su novia ya, y la corta ya. ¿Usted le daría miedo a eso? De que Dios le diga, no, es que ese no es mi plan, hágame el favor y termina ya. O cosas como, no sé, eso que usted tanto quiere, su carrera, que Dios le diga, no, no vas a terminar tu carrera, ese no es mi plan. ¿Qué hace uno ahí? ¿Será que nosotros estaríamos dispuestos a decir, sí, Señor, te la entrego? Bueno, algunos que no quieren estudiar, sí, Señor, te la entrego. Pero de una, no dudo, pero ¿cuántas cosas? Pero vea, yo quiero decirle algo, no le estoy diciendo eso para aterrorizarle. Le estoy diciendo que aunque eso pasara, Dios tiene el control. Aunque eso pasara, Dios tiene algo mejor.
Aunque eso que usted piensa que, uy, no, pudiera pasar que Dios me diga que ella no es la mujer de mi vida y tenga que cortar, que seguramente no va a pasar, no sé. Pero aunque eso pasara, Dios tiene el control y traerá una cosa mucho mejor, traerá algo muchísimo mejor. Y quiero que usted entienda en esta noche que los planes de Dios son perfectos, que Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros, que cuando nosotros estamos pensando quiero esto, Dios está pensando en dar algo muchísimo mejor. Y esas cosas no tienen por qué paralizarnos o devolvernos o pensar es que Dios me va a quitar. Aunque Dios lo hiciera, Dios nunca nos va a dejar con las manos vacías. Y algo que tú pierdas, si se puede decir perder, porque yo creo que con Dios nunca perdemos, algo que te sea quitado, créeme que va a ser para algo muchísimo mejor. Va a ser para algo muchísimo mejor. Si Dios está trabajando en nosotros y tiene que moldear áreas de nuestro corazón, todas aquellas cosas que puedan ser quitadas de nuestro lado, no sé, cosas que no, de pronto no vamos a necesitar, no sé, Dios siempre traerá algo muchísimo mejor, mucho mejor que eso. Entonces quiero que usted tenga claro eso en esta noche. Y quiero que veamos una persona que fue un hombre de Dios, pero en algún momento de su vida tuvo miedo, y está en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice, Elías huye a Oreb. Dice, Acab, del 1 al 10, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Diga, largo camino te resta. Largo camino nos resta. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, nosotros vemos a Elías, un hombre de Dios, que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces nosotros, no sé si conocemos el episodio anterior, que él había matado, bueno, los profetas de Baal. Y entonces Jezabel le dice, así me hagan los dioses, era un dicho de esa época, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora tú no estás como uno de ellos, es decir, muerto. Y eso me deja ver a mí que muchas veces Satanás conoce nuestros miedos o sabe a qué cosas le tenemos miedo, porque lo hemos expresado. Bueno, Satanás no sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que hablamos con Dios corazón a corazón, pero él conoce muchos de nuestros miedos y Satanás se fortalece alimentando nuestros miedos. ¿Creen que es así o no? Cuando nosotros demostramos, ¿usted ha ido alguna vez por la calle y ve un perro que está como que le tiro, no le tiro, y lo ve que usted tiene miedo? No, se le tira de una, porque no sé si ellos tienen olfato para oler el miedo. Pero Satanás conoce nuestros miedos y él dice ahí entonces que Jezabel hace lanza una palabra de muerte contra él, y entonces Elías sale corriendo y dice que se va por el desierto y dice, Señor, basta ya, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y muchas veces Satanás hará todo lo posible para alimentar nuestros miedos. El miedo nos paraliza, el miedo nos impide
actuar, el miedo nos impide caminar, el miedo nos quita el aliento, y eso lo vamos a ver ahorita. Dice en el versículo 4 que él dijo: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muchas veces, como les decía ahora, nosotros tenemos miedo a muchas cosas, y de pronto en el reino tenemos miedo a expresar lo que sentimos, tenemos miedo a decir auxilio, como Pedro dijo: Señor, sálvame. Muchas veces como jóvenes estamos llevando cargas y cargas y cargas impresionantes, yo qué sé, de pecado, de angustia, de tantas cosas, y preferimos morir callados porque tenemos miedo a decir la verdad, miedo a expresar lo que estoy pasando, miedo a decir lo que estoy sintiendo, y prefiero morir antes que pedir auxilio, pedir ayuda. Y no debiera de ser así. Dice que Elías en esta ocasión se va y se mete por allá y dice: Señor, quítame la vida, ya, o sea, con esto no puedo. Y que ese no sea nuestro caso, o sea, que no dejemos que Satanás alimente esas cosas que quizá les tenemos temor, o yo qué sé, tantas cosas, que no permitamos que Satanás alimente eso, o que Satanás se fortalezca en eso. Hay una frase que dice, no sé quién la escribió, pero dice que el oxígeno del diablo es el miedo de nosotros, es el miedo del cristiano. No sé qué tan cierto sea eso, pero quizá él se aprovecha de nuestro miedo para hacer con nosotros, para detenernos, para poner una pausa a lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Dice en el versículo 7 y el 8 que un ángel le trajo para comer. Dice que volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Dice que entonces él se levantó y bebió, fortalecido con aquella comida, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero entonces pasa algo, y es que en el versículo 9 dice que y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino el palabra de Dios y le dijo: ¿qué haces aquí? Dice que él comió, se fortaleció, y eso nos pasa a nosotros, lo que les decía ahora. Muchas veces Dios nos trae una palabra, nos ministra, pasamos un tiempo especial, pasa algo especial, viene alguien, vamos a un encuentro, vamos a un campamento, y eso como que nos vuelve a dar un respiro, y entonces volvemos y nos fortalecemos. Pero pasan los días y otra vez estamos igual, tambaleando entre si sigo, si no sigo, si tengo las células, si no tengo las células, si las suelto. Es que ya no soy capaz con esto, es que tener una célula es muy difícil, es que mis ocupaciones, es que servir a Dios es muy difícil porque yo tengo tantas cosas. Y Dios nos va a ayudar en eso, o sea, en todo lo que Dios nos entregue, Dios va a ser nuestro ayudador. Pero nosotros muchas veces le damos más capacidad a lo que el enemigo ha dicho de nosotros que a lo que Dios ha dicho de nosotros. Dice que en esta ocasión otra vez Elías volvió y se metió a la cueva. Entonces que Dios le da de comer y que lo alimenta y todo eso, y él se fortalece, camina 40 días y 40 noches y vuelve otra vez. No, es que estoy cansado, tengo pereza, me duele, no puedo. Y entonces Dios como que le dice: mi hijo, despierte, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Y entonces que ese no sea el caso de nosotros, que hoy que tenemos un aliento, que tenemos la presencia de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, podamos levantarnos de una vez, o sea, que esto sea el, Dios mío, el impulso para, bueno, vamos a hacer con toda, vamos a transformar con toda, vamos a ser una generación diferente, vamos a ser un joven diferente, vamos a ser un joven, como hablábamos hace 8 días, extraordinario, vamos a hacer algo diferente, que no le permitamos a Satanás alimentar nuestros miedos y destruirnos porque creemos más a lo que estamos imaginando o lo que estamos pensando o lo que el enemigo ha dicho de nosotros que lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Y el versículo 10 dice: él respondió: he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que veamos ahora, o sea, él se imagina que ya no va a vivir más, que lo van a matar, y empieza a pensar: Señor, esto es una cosa difícil, me están buscando para matarme, solamente yo he quedado y sé que estoy solo yo he quedado, y empieza a pensar en un poco de cosas que no iban a pasar, que era una amenaza, era una palabra que Jezabel había enviado, pero eso no le iba a pasar, porque nosotros vemos en el versículo 18, allá adelantico, dice que Dios le dice entonces:
Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, ven, ¿qué dice? Espere, me perdí. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le dice entonces que él no va a estar solo. Si usted lee el contexto, él vuelve y le explica, le dice que yo he quedado solo y que me van a matar y que yo no sé qué. Y entonces Dios le dice, yo haré que queden 7,000 hombres en Israel y ellos no se doblarán o no se doblegaron ante Baal. Y entonces miremos esos dos versículos, pasa todo lo contrario a lo que Elías estaba pensando. Elías dice, es que yo he quedado solo y me están buscando para matarme, solamente yo de los profetas he quedado y me están buscando para matarme. Pero entonces Dios le dice, no, así no es. Hay 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y entonces, ¿qué tantas cosas alimentamos nosotros en nuestra mente? ¿Qué tantos miedos alimentamos nosotros en nuestra mente que no van a ser así? Que seguramente eso no va a pasar. ¿Qué tantas cosas nos paralizan cuando de pronto nos dicen, usted puede ser líder, tenga una célula? No, yo no soy capaz. Yo con eso no puedo porque eso es mucha responsabilidad, porque no tengo, porque... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que inicie y siga la célula. Que lleguen jóvenes, que se transformen jóvenes, que Dios haga. Y bueno, ya si en última usted definitivamente dice, no puedo, no, pues ya la entrega y pues no era la idea, pero... Y nosotros muchas veces ni siquiera le permitimos a Dios demostrarnos que Él va a hacer algo y cuando ya, no, yo no recibo, yo no quiero, yo no... Yo les voy a decir algo, pararse aquí no es fácil. Yo creo que las personas que tenemos ese privilegio, eso es un privilegio, pero una responsabilidad grande. Y si usted me ve aquí hablando, no es porque yo sea la más avispada, no. Usted no sabe lo callada que yo he sido, bueno, de pronto ya no soy tan callada como antes, pero era de las personas más tímidas de la vida. O sea, en el salón preguntaban algo y yo jamás en la vida levantaba la mano, jamás. De tener que, si mis amigas no me hablaban, pues yo me la pasaba sola todo el descanso porque no tenía con qué. Y entonces muchas veces nosotros no recibimos cosas por miedo, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No nos van a matar porque ya no estamos en la época de antes, por hablar del evangelio. Eso no nos va a pasar. Y entonces muchas veces nosotros el miedo nos arma una película en la mente y nosotros, no, Dios mío, y en últimas no iba a pasar nada de lo que Elías estaba pensando. Y el miedo, no dejemos que el miedo nos paralice. Y ya casi, para terminar, vamos a ver otro episodio en la Biblia. Dice Mateo 25, del 24 al 26. Mateo 25. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Dice en el versículo 25 que él tuvo ¿qué? Miedo. Y entonces ¿qué hizo? Fue y escondió el talento. Lo que Dios le había entregado fue y lo escondió porque tuvo miedo, porque se paralizó, porque dijo yo no soy capaz. Pero me sorprende algo ahí en el versículo 26, que respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En el versículo 24, él está diciendo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Al principio yo les decía que el no tener una imagen real de quién es Dios nos hace dudar de lo que Dios nos ha dicho. Y en este versículo él dice, conozco que tú eres siervo, que tú eres hombre duro. Y cuando usted lee en el versículo 26, él le dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? En ningún momento le dice, ¿sabías que yo soy hombre duro? En ningún momento le dice eso, porque eso no era una verdad.
Esa era la percepción que tenía el hombre que recibió los talentos de su Señor. Pero esa no era la verdad. Y él utiliza algo, una cualidad de su Señor para aterrorizarse. Una cualidad de su Señor era que él podía cegar donde no había sembrado y recoger donde no había esparcido. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios puede hacer cosas grandes donde no hay. Dios puede glorificarse donde no hay nada. Pero en ningún momento él era un hombre malo. Y eso era la percepción que este hombre tenía de su Señor. Mas no era una realidad, porque cuando él le responde, cuando el Señor le responde, le dice: tú sabes que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Pero en ningún momento le dice: si sabías que soy hombre duro, ¿por qué no hiciste esto y esto y esto? Esa no era la realidad de su Señor. Y el desconocer quién es nuestro Señor nos impide confiar en Él. El desconocer quién es el Padre de nosotros, el desconocer quién es Dios, nos hace tener miedo y desconfiar de Él. El no tener una revelación real de quién es Jesús, de quién es Dios, nos hace desconfiar de Él, porque creemos en miles de cosas más que en Dios. Si alguien nos dice, o si nuestros papás nos dicen: yo voy a trabajar para pagarle su carrera, o si usted ve que su papá tiene trabajo y que tiene un buen trabajo y le puede pagar su carrera, yo sé que usted va a creer que usted va a poder estudiar en la mejor universidad. Pero si sus papás no tienen ni 5 y Dios le dice: yo voy a pagar tu carrera, uno como que lo duda. ¿Será? ¿Será que Dios sí tiene el poder para pagar mi universidad cuando el semestre vale 6 millones de pesos? ¿Será que Dios sí tiene para darme tal cosa cuando...? Y entonces había un desconocimiento de quién era su Señor, y eso le pasó también a los discípulos. Ellos no alcanzaron a ver si realmente ese era Jesús, sino que dijeron: ¿quién es ese? Parece un fantasma. Nosotros jóvenes, nosotros necesitamos saber quién es nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana creyendo en el Dios que le escuchamos a los demás. No podemos, en cualquier momento vamos a flaquear y nos vamos a devolver, porque vamos a dudar de lo que Dios dice, porque no tenemos una revelación de quién es Dios. El desconocer a mi Señor, a mi Dios, el que me cuida, el que me guarda, el que me da, el que me provee, me hace dudar de si realmente Él va a cumplir lo que dijo o no, si realmente Él es todo lo que la gente dice que es. Cuando yo no lo conozco, va a ser difícil que yo pueda seguir. Hace 8 días el pastor nos hablaba algo acerca de nuestras convicciones, y yo creo que es muy difícil tener convicciones cuando yo no sé quién es. O sea, estoy convencido de quién, pues del Dios que dicen, pero yo ni siquiera lo conozco. Sé que es el Dios de mi mamá, el Dios de mis abuelos, el Dios de mis tíos, pero yo no tengo ni idea de quién es Dios. Va a ser muy difícil cuando yo no tengo una revelación real de quién es Dios. Y para terminar, quiero que vamos a primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 16 al 18. Dice: y nosotros hemos... Espere, yo lo leo acá, porque es que si yo leo de allá me pierdo. Primera de Juan 4, del 16 al 18 dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el versículo 16 dice que Dios es amor. Y cada cosa que nos pasa, cada cosa que nos sucede, eso demuestra el amor de Dios, aún en las peores cosas que nosotros pudiéramos pensar que pase. Eso habla del amor de Dios. Cuando nos corrigen, cuando Dios permite situaciones difíciles, eso habla de su amor, porque ese amor está perfeccionando nuestro corazón, está levantando nuestro corazón, está transformando nuestro corazón. Y dice en el versículo 17, dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Dios. Dice que confianza en el juicio, y eso trata de decir que al final nosotros no nos vamos a perder, porque tenemos la confianza de que hemos creído en Dios, de que su amor está en nosotros, y que como su amor está en nosotros, nosotros hemos vivido conforme a lo que Dios mandó a que nosotros hiciéramos, hemos vivido conforme a Cristo.
Pero esa confianza me habla de que ese amor y conocer ese amor de Dios me hace tener la plena confianza de lo que Dios va a hacer conmigo, de lo que Dios me va a entregar, de lo que Dios ha dicho que me va a dar. Tener una revelación de quién es Dios, conocer el amor de Dios, me hace creer en lo que Él ha dicho, en lo que Él me ha prometido. Conocer a Dios, conocer el amor de Dios, me hace saber que Él es mi Padre y que sea lo que sea. Yo no sé si de pronto hay alguien que puede decir aquí, no, mis papás fueron lo peor, a lo mejor. A lo mejor tus papás no han sido el mejor ejemplo, a lo mejor tus papás te trataron mal, yo qué sé, te abandonaron, a lo mejor no sé qué tantas cosas pudieron pasar con tus padres o con las personas que te tuvieron ahí como que te cuidaron, pero aunque ellos no hayan sido la mejor representación de lo que es un padre, Dios sí es un padre. Y el nombre dice que Dios es amor, y ese amor le hace hacer cosas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar por cada uno de nosotros. Y esa convicción de que Él es amor nos hace saber que Él hará lo que sea por nuestro bienestar. Aún muchas veces cuando leemos en la Biblia que Él habla de que Él se va por la oveja y que cuando la oveja se descarría Él le quiebra una pata. Muchas veces quizá tenga que quebrarnos o tenga que volver a hacer la vasija, deshacerla y volverla a hacer por amor. Y aunque pensemos que, uy, es que Dios me está castigando, me está dando, todas esas cosas que pasan, Dios las hace por amor, porque necesita levantarnos en perfección. Y debemos de conocer, dice en el versículo 18, que en el amor no hay temor. Es decir, que cuando yo tengo miedo, no tengo y no quiere decir que yo no tenga miedo, tengo miedo muchas veces. Y de muchas cosas que Dios me ha dicho, he tenido miedo. Y eso me pone a pensar, ¿y yo por qué tengo miedo si tengo la total confianza de que Dios es quien está haciendo, quien está orando? Es decir, que cuando nosotros tememos, no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Porque yo creo que usted jamás va a pensar que, bueno, a excepción de los que los papás han sido, los abandonaron, pero yo creo que cuando uno tiene un padre, uno sabe que los papás quieren lo mejor para uno, ¿o no? ¿Cuántos papás se desviven por darnos lo mejor, trabajan hasta tarde, dejan de comer o yo qué sé, tantas cosas porque nosotros tengamos lo mejor? Si ellos tienen la posibilidad de comprarse algo para ellos o comprarnos algo a nosotros, ¿a quién le compran primero? A nosotros, ¿cierto? Y entonces nosotros necesitamos, jóvenes, tener esa revelación de quién es Dios, que independientemente de, no sé, el Señor Dios, Él es nuestro Padre, y obviamente nos acercamos a Dios con reverencia, con, no sé, respeto, porque es Dios, pero antes de pronto como que, ay, no, es que Dios está por allá, Él es nuestro Padre, y cada cosa que nosotros necesitamos está en Él. Y entonces, si algo nos pudiéramos llevar esta noche, que tengamos esa plena confianza de que Dios tiene lo mejor para nosotros, de que en Él no hay temor, o sea, no debe de haber temor, porque Dios tiene lo mejor. Dios tiene el control de cada situación que nosotros vivimos, de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de tantas cosas que pasamos. Dios sabe eso y Dios tiene el control, pero necesita que nosotros conozcamos esa revelación de quién es Dios, que yo esté seguro del Dios al que yo le sirvo, del Dios en el que yo creo, que no es el Dios que hablan en la iglesia y yo ni siquiera sé quién es, pero ya dicen que Dios bendice, que Él me puede pagar la universidad, que Él me va a dar lo mejor. No, que usted empiece, y si no la tiene, usted empiece a decirle, necesito conocerte, Dios. Necesito tener la revelación de quién es Dios, de quién es mi Dios. Entonces yo le pido que usted ahí donde está se ponga en pie, que cierre sus ojitos.